Amigos, ¿cómo están? Tal vez algunos estén igual que yo, con insomnio, aunque todavía no empieza la noche, pero hay muchos que nos gusta la noche para platicar, para pensar. Y ahorita está este tema de la cuestión de Palestina y, Israel y todo este rollo. Y bueno, pues es un momento en que hay muchas cosas que son enigmas para todos, ¿no? Es decir, este es un tema rodeado de enigmas, igual que siempre la historia. El caso de este conflicto de palestinos e israelitas, en realidad, es algo que tiene 3000 años de antigüedad y de eso es de lo que quiero platicar contigo, porque voy a empezar por los enigmas que hay de este problema del bombardeo de Hamas, que desde luego es de las cosas más horribles que han ocurrido, es imperdonable y demás, ¿no? Mira, esta playera, esta es de Israel, ¿no? Me la acaban de traer mis hermanas que acaban de estar ahí hace unas semanas. Y no les tocó esto, afortunadamente, de puro milagro. Pero el punto es que, bueno, es decir, ¿cuáles son los temas que son ahorita misteriosos para el público, para la prensa, para la opinión pública, para los que sospechan de cosas? Lo primero es que, bueno, o sea, insistiendo en que este es un ataque imperdonable, es algo horrible, no hay manera de excusar que de repente un grupo, por más razones que diga tener, que ataque a civiles y secuestre civiles, pues eso nunca va a ser algo perdonable. Claro, si te pones en el otro punto de vista, el argumento es que ellos están contra la pared y están en un estado de absoluta desesperación. Los palestinos, y básicamente este grupo terrorista vendría a ser como lo que fue la ETA para los vascos o el IRA de los irlandeses, que es cuando no tienes ninguna otra opción, haces lo que es horrible, el terrorismo. Entonces, antes que todo, yo quiero platicar contigo, plantearte la pregunta más importante de todas es, ¿quién es quien tiene derecho a estar ahí? Porque ese es lo que es el centro de todo el problema. ¿Los palestinos o los israelitas? ¿Quién tiene la razón? Ahorita todo el mundo está agarrando un partido y bueno, es lo más, a veces lo más menso tomar un partido cuando se trata de historia, porque en realidad estos problemas tienen una profundidad de siglos. Entonces ahí te va. Lo mejor es tener los datos, los hechos. Yo quiero comenzar con decirte que por muy extraño que parezca, por muy extraño que parezca, el planteamiento de este video es la pregunta de si los palestinos son, en realidad, los mismos hebreos y viceversa. Por supuesto, si tú haces esa pregunta a un palestino, la primera reacción va a ser, de luego que no. Y si tú le haces la misma pregunta a un hebreo, a un israelita, a un judío, te va a decir, desde luego que no. Pero hay algo en lo que nadie puede mentir, en tus genes. Hoy en día hay información que no se tenía hace 10 años, ni hace 20, ni hace 100. Hay personajes de esta historia que te voy a contar que ellos no sabían lo que vamos a platicar ahorita. Si lo hubieran sabido, tal vez no habría habido todo esto. Mi querido Adrián Paredes, te envío un abrazo. Muchas gracias por estar viendo este video. O sea, creo que es un tema que va a estar bastante interesante. Voy a tratar de hacerlo breve porque además siempre tengo el problema de que la batería dura poco y es con la que conecto este micrófono. O sea, no pueden coexistir la batería y el micrófono en este celular, en este iPhone. Bueno, entonces ahí les va. Lo primero, este tema de que si los palestinos y los judíos son en realidad lo mismo, que es un tema que irrita a los dos grupos por igual, no se soportan. Es un poquito, yo quiero darte un ejemplo un poquito extraño. Es como cuando tú le dices a una persona sobre la evolución, sobre Darwin, sobre que venimos de los primates, que venimos del Homo erectus, bueno, Homo erectus no, es otra rama, que venimos del Homo habilis, del Homo ergaster, etcétera, ¿no? Los neandertales, todo eso. Y siempre habrá alguna persona muy respetable que dice, yo no creo en eso. ¿Yo qué voy a tener que ver con esos simios? No tengo nada que ver. Es lo mismo. Es lo mismo porque tú le dirías, ok, tú dices que no.
pero hay alguien que no, a quien no le puedes mentir, que es a tus genes, a tus genes. Querido Iván Vázquez, abrazo mi hermano. Qué gusto que estés aquí y nos vamos a ver en Tamaulipas, ¿eh? Tú eres invitado de súper honor. Entonces, aquí el punto es, ¿qué dicen los genes hoy, el ADN, sobre este pleito de palestinos y hebreos y de lo ridículo que es que estén peleados? Para empezar, quiero decirte a dónde estamos parados en este punto. Te voy a decir dos frases. Una es la que dice el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que él radica en lo que es el West Bank, la ribera occidental del río Jordán, o sea, lo que es Cisjordania, que es el otro lado de los palestinos, puesto que el lado más occidental es Gaza, donde está Hamas, ¿no? Teóricamente todos están bajo el gobierno de la autoridad palestina, o sea, de Mahmoud Abbas. Y él dice lo siguiente, dice, esta tierra, esta tierra es para su propio pueblo, o sea, los palestinos. Dice, nosotros estuvimos aquí desde hace 5,000 años, o sea, los palestinos. Mientras tanto, en el otro lado, ¿qué es lo que dice el primer ministro de Israel hoy? O sea, el señor Benjamín Netanyahu. Ya sabes quién es. Es el actual primer ministro de Israel. Hasta hace poco, la mitad de Israel lo quiere y la otra mitad lo odia. Tiene una acusación criminal en su contra y es posible que acabe en la cárcel. Y muchos piensan que todo esto es parte de los circos que suele armar él desde hace décadas para distraer a la gente. Eso lo dejo a tu mente y a lo que vamos a platicar ahorita. Para empezar, digo, también es otra de las grandes dudas al respecto de todo esto. La segunda, digamos, sería el tema de cómo es posible que esto ocurrió, ¿no? El día 8 de octubre, cuando se cumplen exactamente 50 años más un día de la guerra del Yom Kippur, que fue en 1973, que fue muy parecida también con un ataque sorpresa, que de repente, wow, nos están atacando al mismo tiempo Siria, Egipto, etcétera, y Jordania, y como los agarraron por sorpresa al país que tiene, a Israel, el país que tiene el mejor sistema de espionaje. Te voy a platicar en este libro, digo que en este video, entre otras cosas de este libro y de este autor, Efraim Halevi, él fue el director del Mossad por 13 años. Ese es un libro increíble. Vamos a hablar en este video también de es otro gran libro, ¿eh? El Mossad por Gordon Thomas, experto en espionaje, vamos a hablar también de este libro, maravilloso. Bueno, obviamente de ¿no? Secreto Biblia de tu servidor. Y esta es una maravilla, de Isaac Asimov, La Tierra de Canaán. Este hombre, siendo judío, fue uno de los hombres más críticos sobre la historia judía. O sea, siendo judío, él dijo, bueno, vamos a quitar un poco el telón y saber que la historia está hecha muchas veces de mentiras que provocan el presente. Entonces, aquí el punto es, ¿qué es lo que dijo ahorita? Bueno, todo eso es porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que ya ves que es de extrema derecha, es ultranacionalista, de que si fuera por él no debería existir ni un palestino en todo el territorio de lo que es Israel. O sea, en pocas palabras, eliminarlos, ¿no? De toda su vida ha sido así. Hay quienes aseguran que él fue el instigador, queriéndolo o no, de los fanáticos judíos que asesinaron al ex primer ministro de Israel, Isaac Rabin, en 1995, cuando él estaba buscando y casi consiguiendo la paz con los palestinos, con Yasser Arafat. Este hombre hasta se había ganado el Premio Nobel de la Paz, Isaac Rabin, y estaba a punto de ver la paz, y de repente, ¡boom!, lo asesinaron. Y lo asesinaron grupos de ultranacionalistas judíos que, vaya, hay que aceptar que Israel, que esta playera es de Israel, traída desde Israel por mis amadas hermanas, hay que aceptar que Israel, no todos piensan igual. Algunos piensan como Benjamín Netanyahu y otros, la mayor parte, están contra él. Y sí quieren la paz con los palestinos, pero vamos a ver por qué no se logra. El segundo tema de misterio es de cómo es posible que esto haya sido un ataque por sorpresa. O sea, si tomas en cuenta que Gaza, la franja de Gaza,
A ver si está aquí un mapa. Bueno, todos saben lo que es, ¿no? La franja de Gaza es aquí no se ve muy bien, pero es más o menos aquí, pegado al mar, una especie de choricito pegado al mar, que es donde antes, hace miles de años, estaban los filisteos. Ya vas a ver a continuación que filisteos y palestinos es la misma raíz. O sea, ahorita vamos a hablar de si sí son los mismos. Los filisteos de la historia, o sea, tipo Goliat, etcétera, y los palestinos actuales, y lo que el ADN dice. ¿Quiénes son realmente los palestinos? Ahora, entonces ahí te va. Bueno, como desde hace décadas, como el pueblo de Israel ha estado, pues, orillando a los palestinos a ese estrecho de Gaza y pusieron ahí uno de los muros más tecnologizados de la historia. Es un muro de 7 metros de altura, enorme, ancho, que tiene sistemas de detección de todo. Hay un muro subterráneo que tiene sensores de calor, tiene sensores sísmicos que detectan cuando alguien está tratando de hacer un túnel. Ejemplo, así, los palestinos hacen túneles, o sea, es decir, son como los mexicanos, ¿no? Ya sabes que los mexicanos, aunque exista el muro de Trump en la frontera con Estados Unidos, siempre va a haber alguien que va a hacer un agujero y van a hacerle como topos y aparecimos en el otro lado. Bueno, los narcos ya sabes que son expertos en esto, pero no son la excepción. Los palestinos, hace, si no me equivoco, unos 3 4 años, este sistema de detección captó 32 túneles palestinos que existían porque les valía gorro a los palestinos y desde Gaza se metían a Israel, ¿no? Por esos túneles. Bueno, pero crearon estos túneles, este muro subterráneo que costó X millones de miles de millones de dólares, ahorita no me acuerdo de la cifra exacta. Un abrazo queridísimo Eduardo Rubal, muy querido Ángel Vilchis, te envío un abrazo muy grande. Y Jesús Enrique Figueroa Moreno, mi hermano, abrazo allá a Mexicali, a Mexicali y a Tijuana, ¿no? Bueno, pues el punto es que ya corrió por todos lados la idea y la duda, cómo es posible que no hayan detectado a esto, que de repente entraron 1,000 personas o sea, penetraron el territorio de Israel. ¿Cómo pasaron ese muro? Por abajo, por arriba, o ahora sí que a los que les gusta la mecánica cuántica, menos que sea quantum tunneling, o sea, casi, casi, en fin, hay algo medio inexplicable en todo esto, ¿no? Obviamente el tema es de que sí, los Hamas utilizaron, igual que hace 50 años, con la guerra de Yom Kippur, el atacar durante un festejo. O sea, es un festejo religioso. Y fue en sábado, que es sagrado, donde hay incluso funcionarios, rabinos, que no contestan el teléfono porque la devoción lo exige. Entonces, claro, fue un ataque terrorista planeado para atacar en el momento más vulnerable. Esto es algo que en la historia siempre se usa, ¿no? El día que, por ejemplo, los vikingos invadieron Inglaterra en el año, si no me equivoco, como de ahí del 800, y agarraron en curva a los sajones, que entonces eran el gobierno de Inglaterra, de la proto-Inglaterra, en lo que es Wessex, y estaba el rey Alfredo el Grande. Bueno, pues fue el día de la Navidad. Ese fue cuando los vikingos, que eran paganos, no creían en Cristo ni nada, dijeron, es cuando ellos van a estar festejando, entonces ahí es donde les vamos a dar su regalo de Navidad. Fue una masacre horrible. Y bueno, esa es la historia de Alfredo el Grande, luego la contamos porque es igual que la de Nezahualcóyotl el mexicano, y parecida a la de el rey David, hablando de. Pero, entonces aquí el punto es, ya empezaban las sospechas de haber, hay quienes culpan en el propio gobierno de Israel a Benjamín Netanyahu de que cómo es posible que, sorpresa, y nadie vio que esos 1,000 personas estaban cruzando, no hubo detección en lo que ellos llegaban ahí a agarrar y secuestrar gente. Bueno, aquí hay todavía no hay datos suficientes para pensar si esto fue a propósito, si hay mano negra. Pero bueno, nos lleva a la siguiente. Hay quienes están pensando, hay un dato importante, que es que el gobierno de Egipto asegura que informó a Netanyahu de que iba a ocurrir algo grande. Es el ministro de la Defensa de Egipto, el que habló literalmente con la gente más de top de Netanyahu y les dijeron,
con días de antelación que había algo que podía ocurrir. Y pues Netanyahu lo niega y dice, no es cierto, me están acusando. Bueno, ahí te la dejo esa. Segunda, más bien tercera, es que ya no faltan los que están diciendo que vaya, ¿qué tal si todo esto está armado? Por el propio Netanyahu. O sea, ¿por qué? Pues porque obviamente el tipo, tú te acordarás que apenas van 2 o 3 años de lo que se puede llamar turmoil, tumulto y convulsión en Israel. ¿Por qué? Porque Israel realmente está dividido. Israel, o sea, está dividido en dos partes. Bueno, en realidad hay como 15 partidos políticos. Dicen, hay un refrán de los judíos que dice que ni siquiera, o sea, cuando hay dos judíos, no se van a poner de acuerdo, cada quien va a pensar diferente, e incluso, aunque fuera un solo judío, ni siquiera él se pone de acuerdo consigo mismo. O sea, esto en la realidad en la política se ve. Es un país con 15 partidos políticos de todos los extremos que puede haber. Hay en el propio Israel un partido de extrema derecha ortodoxo llamado los Haredim. Haredim es un grupo religioso súper extremo que ellos, fíjate, ni siquiera creen que debería de existir el Estado de Israel. Su partido es para decir que no debe de existir el país de Israel, ¿te imaginas? Sobre eso hay otro video donde ellos argumentan que la Biblia objeta, o la Biblia no permitiría que hoy existiera el Estado de Israel. O sea que alguien se brincó un paso, que es que debería de haber nacido ya el Mesías. Bueno, dicho esto, la división es que cuando ganó Netanyahu hace algunos años, Netanyahu es muy polémico, es como Trump o como un presidente aquí, ¿no? Que les gusta estar generando conflicto y polémica y polarización para estar en el poder. Entonces, lo apoyan así como con sangre y fuego una parte de su población, pero que son menos del 25%. Son menos del 20% los que votan por Netanyahu. Pero como son 15 partidos, todos los otros 80% o 70% están fragmentados. Y por eso es que siempre acaba ganando Netanyahu, quien ya ha estado en el poder muchas veces. Y como te decía, hay quienes dicen que fue él y su discurso de que nada para los palestinos lo que ocasionó que unos fanáticos asesinaran en 1995 a otro primer ministro, que era un gran hombre, Isaac Rabin, por buscar la paz con Palestina. Asesinato que frustró la paz en esa época, una vez más, porque siempre ha habido alguien que lo bloquea. Entonces aquí el punto es que muchos dicen, mira, bueno, previo a que ahorita llegó Netanyahu a principios de enero, pero, Alfonso Guzmán, abrazo, mi queridísimo Alfonso. También abrazo para todos allá en Mexicali y en Tijuana también. Bueno, pues, hay quienes dicen, bueno, es importante decir que hace 2 años, no, bueno, cuando empezó este año, había habido otro gobierno adverso, contrario a Netanyahu. ¿Por qué? Porque básicamente la oposición estaba tan fragmentada. Ya sabes que Netanyahu había acumulado y acumulado el poder y los de la oposición estaban divididos. Como ya sabes dónde, en qué país. Algo muy parecido. Los de la oposición estaban todos unos contra otros, no se podían unir. ¿Cómo darle en la torre al grande, al enorme Benjamín Netanyahu? Y a su partido Likud, que es algo parecido a lo que aquí era el PRI. Pero más parecido a lo que hoy es el partido en el poder. Porque así México acaba creando esas cosas. Pero bueno, allá en Israel ese partido Likud es como el partido institucional, que es Benjamín Netanyahu. Y entonces hubo un sujeto que en lo personal creo que fue un gran primer ministro. Bueno, en realidad dos sujetos se pusieron de acuerdo para quitar a Netanyahu. La estrategia, esos dos tipos se llaman, uno es Yair Lapid, que es un cuate que fue presentador de televisión, algo así como, a ver, en México no hay un ejemplo, cuate así como tipo Schwarzenegger, pero un tipo genial. Este cuate tiene un partido que se llama Yesh Atid, que significa hay esperanza o hay futuro. Y básicamente es de centro. Él dice, ¿para qué estar en polarización? Mejor unámonos. Él logró convencer a otro llamado Neftali Bennett, que era de un partido hiperconservador, pero le dijo, mira, si no hacemos un bloque con todos los que están de la oposición o que piensan diferente entre ellos,
pero si no nos unimos una vez, no vamos a quitar al Benjamín Netanyahu nunca. Y lo hicieron y el año pasado crearon una coalición que fue un evento histórico. ¿Por qué? Porque imagínate, Neftali Bennett y Yair Lapid se pusieron de acuerdo con todos los demás, los Haredim, los que están contra el aborto, a favor del aborto, todos por un instante dijeron vamos a estar juntos con tal de tirar a Netanyahu. Y lo lograron, pero por poquito. Entonces, lo que ocurrió es que se pusieron de acuerdo Yair Lapid y Neftali Bennett, diciendo, primero tú vas a ser primer ministro, haz de cuenta 6 meses, y luego yo, y así nos vamos rolando. O sea, así se negoció, como cuando estaba el PRI antes de que era, a ver, tú primero, luego yo, y luego nuestro amigo, y así, para que todos tuvieran un pedazo en este pastel. Pero fue bueno para Israel, y fue bueno para el mundo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no podemos meternos a estas guerras. O sea, como si fuera nuestra única actividad. Mientras que Netanyahu, él vive de ello. O sea, Yair Lapid, te voy a decir una frase que dice él. Él dice, tienen tanto derecho los palestinos como nosotros de existir. Eso era el gobierno de Yair Lapid. Pero ¿qué crees? En cuanto llegaron al poder ellos dos, Yair Lapid y Neftali Bennett, primero le tocó a Neftali Bennett ser primer ministro, y Yair Lapid quedó como secretario de Estado, o digamos como ministro del Exterior, lo que aquí era Ebrard, ¿no? Digamos. Y ahí se la llevaron, pero en cuanto tomó posesión Neftali Bennett, imagínate lo que era el Congreso, en el Congreso de Israel, todos gritando, los que eran del lado de Benjamín Netanyahu, diciendo, o sea, haz de cuenta que estuvieras en el palenque, gritando, fuera, fuera, primer ministro abajo, no va a haber gobierno. O sea, fue horrible. Si puedes, busca en internet cómo fue la toma de posesión de Naftali Bennett en el 2022, y vas a ver, no te hubiera gustado ser Naftali Bennett. O sea, estuvo peor que cuando en el 2006, aquí en México, Felipe Calderón subió ahí, entró al Congreso y todo el mundo chifló, no lo dejaban entrar. ¿Eso te acuerdas que hasta golpes hubo? Bueno, eso aquí en México se entiende porque somos un país de neandertales, que ojalá seamos cada día más Homo sapiens, pero para Israel, en Israel también es muy convulso, pero ese fue muy, muy, muy especial, muy convulso. Y así se la llevaron ellos dos, no pudieron realmente gobernar, porque ahí estaban Benjamín Netanyahu, que es como un político de esos de colmillo retorcido, que es como de la mentalidad de Trump, pero con la inteligencia de un Stalin. Y, y la mayor parte de los israelitas están contra él. O sea, en números, si nos vamos por números, son más los que están contra él, pero gana porque es un gran político tipo Porfirio Díaz, tipo estos medio maquiavelos. Y bueno, pues tiene muchas acusaciones de corrupción que sabrá Dios si son ciertas o no, pero hay quienes ya dicen en los periódicos de Israel y políticos de israelitas que dicen sin duda alguna que puede ser que todo esto sea una más de las artimañas de este señor, Benjamín Netanyahu. Porque ve lo que en los hechos ha ocurrido, que es que ya se olvidó lo de, se va a quedar en veremos, sus acusaciones y demás, ahora están en emergencia nacional, todos unidos alrededor de él, y ya el propio Yair Lapid apareció a decir, sí, pues vamos a alinearnos porque estamos en emergencia, atacados y es seguridad nacional. O sea, claro, tú te preguntarás, todo esto son hipótesis e incluso puede ser hasta irresponsable mencionarlas, porque no hay ninguna prueba, al menos al día de hoy, de que todo esto haya sido un autogolpe, ¿no? Hay quienes comparan, a ver, ¿será como Pearl Harbor? ¿Será, mira, aquí tengo otro, esto? Si da tiempo en el video te platicaré en qué se parece todo esto a lo de Pearl Harbor. Este libro es sobre la vida de Roosevelt, pero está escrita por el sobrino de Roosevelt, que es Joseph Aslock, un periodista que vivió todo. Cuando fue Pearl Harbor, él de hecho, dejó el periódico, estaba en el Herald Tribune, y se metió al ejército, y él estaba en Birmania, en el campo militar de Birmania, cuando le dijo su superior, le dijo,
del ataque a Pearl Harbor. 2 días antes de que ocurriera, le dijo, ¿sabes qué? Ya le dije a la gente de tu tío, el presidente Franklin Delano Roosevelt, ya le dijimos que se prevé un ataque en Hawái, en Pearl Harbor, y te pido que le avises a todos tus conocidos que se salgan de ahí. Bueno, ya el resto es historia, ¿no? Les valió gorro. Pero eso sí, 3 de los más grandes portaaviones que había ahí se fueron. Y mucha gente abandonó Pearl Harbor. Claro, eso es otro tema que va a salir en Secreto Nazi. Estamos haciendo ese libro, ¿no? Sobre los tejemanejes, que hubo muchísimos. Pero el punto es, hay quienes comparan lo de este ataque de Hamas con, sería una especie de Pearl Harbor o algo como las Torres Gemelas. Y hay quienes dicen, no, 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 qué alucinado. O sea, ¿cómo puedes tú producir un autogolpe donde los terroristas sean los que te atacan a tu propio pueblo? Nadie lo haría. ¿Y cómo? Además, ¿cómo lo haces? Bueno, solamente te voy a dar unos ejemplos. Todo esto es algo que suele ocurrir en la historia. No digo que sea el caso. Lo más probable es que no lo sea. Pero existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces en la historia. O sea, el movimiento del 68 aquí en México es un perfecto ejemplo. De repente hay agentes que son metidos por el propio gobierno para que se cree un movimiento que haga un escándalo. Se llama en francés agent provocateur, o como se quieras, no sé pronunciar el francés, agente provocador. Esto existe desde la época de los romanos, y vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? De los romanos, porque desde entonces viene este problema. Entonces, esto se da en el libro de Secreto Vaticano, está todo el caso de la Operación Gladio, donde había terroristas que provocaban ataques, explosiones en Europa, diciendo que eran comunistas y en realidad los manejaba la CIA por medio de agentes provocadores, sembrados, que se hacían pasar por los de las organizaciones terroristas para generar los ataques. ¿Con qué objetivo? Para que los países se asustaran y se alinearan a la OTAN. Pero en fin, puede ser que en este caso solo estos son puras especulaciones y sea como sea, ese ataque es deplorable, ese ataque de Hamas, secuestrar a personas. Hay 2 mexicanos secuestrados, eso es algo horrible. Quien sea quien está detrás, es algo imperdonable. Y obviamente aquí la pregunta siempre es, ¿los palestinos son malos? ¿O los de Hamas indudablemente lo son? Pero ahorita vámonos nos vamos a ir a un viaje al pasado. Quiero pedirte que me acompañes en un viaje al pasado, porque algún día esto mismo que está haciendo Hamas lo hicieron los israelitas para liberarse. Y ahí te va la historia. Y con esto que te voy a leer, yo quisiera que tú me ayudes a pensar quiénes son realmente los palestinos y si no son exactamente lo mismo que los hebreos. Mira, ahí te va. Todo esto comenzó, o digamos, vamos a buscar un punto para comenzar. Esto viene desde la prehistoria, pero desde un momento específico donde empezó este conflicto. Es el día 8 de octubre del año 37 antes de Cristo. Para situarnos, es la época de Cleopatra, donde Cleopatra, la de Egipto, ya sabes que enamoró a Julio César y luego a Marco Antonio, etc. Esa es la época. 37 años antes de que naciera Cristo. Entonces, el día 8 de octubre del año 37 antes de Cristo, los romanos hicieron asesinar al gobernante de Israel, que se llamaba Antígono II Matatías. Este Antígono estaba, un paréntesis, en ese momento los reyes hebreos de Israel y de Judea tenían nombres griegos. ¿Por qué? Pues porque toda esa parte había sido invadida por Grecia desde que estaba Alejandro Magno. O sea, estaba el imperio seleucida, que era los descendientes de Seleuco, amigo de Alejandro Magno. Al norte estaba Antioquía, donde gobernaban unos tipos llamados Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, etc., porque Antíoco era otro amigo de Alejandro Magno. Para este año el año 37 a.C., había habido un rey de Israel apoyado por el gobierno seleucida griego que se llamaba Alejandro. O sea, no es un nombre hebreo, para nada. Es un nombre griego por esta exacta razón. Su hijo se llamó Aristóbulo, también un nombre griego. Y así por el estilo. O sea, en ese momento los
judíos estaban tratando de separarse de la dominación griega que traían encima. Ahí es donde surgieron los macabeos, etcétera. De eso se puede hablar luego, pero el punto es que para este año de 37 acababa de ocurrir una cosa medio horrible, que es que básicamente los romanos llegaron y asesinaron al que estaba como gobernante, este hombre llamado Antígono Matatías. Antígono II Matatías, él estaba respaldado por los enemigos de Roma, los partos. Los partos o persas. Los persias, lo que hoy es Irán, ¿no? En aquel momento, los persas eran los peores enemigos de Roma. Y justo en medio estaba, pues, varios reinos, ¿no? Estaba Israel y estaba Armenia. Los dos países eran como hoy Ucrania, que se los estaban disputando estas potencias, ¿no? Entonces, así comenzó el dominio romano de Israel y de Judea. Los romanos, como este Antígono estaba del lado de los persas y los persas manejaban por decirlo, el patio trasero, ellos manejaban ¿cómo se llama? Pues vaya, era un terreno, la plaza, ¿no? Como dirían los narcos. Los que manejaban la plaza eran los persas, los partos. Entonces los romanos dijeron no, ni más, y agarraron al Antígono y de hecho lo crucificaron. Lo crucificaron ante el pueblo ahí en Jerusalén. Y de hecho el propio Marco Antonio, que tú has visto en las películas, el novio de Cleopatra, que siempre sale como, pues era Burt Reynolds y no sé, no, ¿qué? Burt Reynolds. Burt Lancaster. Ese Marco Antonio le cortó la cabeza a Antígono. ¿Y a quién pusieron en su lugar? Porque, un paréntesis, es que Antígono había hecho lo mismo con su tío. Su tío se llamaba Juan Hircano y ese tipo lo apoyaban los romanos antes. Lo había puesto ahí Pompeyo, el enemigo de Julio César. O sea, es un cohete aquí, pero el punto es que romanos y partos lo que hacía era conchavarse con los de esa familia, a unos jalarlos los persas, a otros los romanos, y hacían que se mataran entre ellos. Este Antígono le acabó arrancando las orejas a su tío, Juan Hircano, con los dientes él mismo. Y lo dejó desangrándose de las orejas. O sea, una época un poquito salvaje. Y Antígono así dijo, ya, ahora Judea es para Persia. Y los persas felices, ¿no? Y los romanos preocupadísimos. Y mandaron sus ejércitos. Ese es ahí donde estamos, en el momento del 8 de octubre del año 37 a.C., donde los romanos recuperaron la plaza de Judea, hoy Israel. Ahí todavía no están los palestinos, ¿eh? Ahorita vamos a ver de ellos. Pero el caso es que, ya que se había muerto Antígono y expulsado los persas, Roma llenó el territorio de Judea, que hoy llamamos Israel. Bueno, lo que hoy es Israel sería lo que en la antigüedad era Judea más Israel. Israel en el norte y Judea al sur. Israel es donde está, se le llama también Samaria, de ahí eran los samaritanos, del norte, y donde está, hay dos lagos importantes, ¿no? Bueno, no dos lagos, dos mares. El mar de Galilea al norte, cerca del Líbano, y al sur o a la mitad, digamos, el mar muerto, ¿no? Y bueno, así se dividía en norte y sur, pero ahora fíjate, los romanos pusieron en el poder, ya que mataron a Antígono, al que crucificaron y Marco Antonio le cortó la cabeza, pusieron a un general que era aliado de los romanos, que se llamaba, adivinarás, Herodes. Herodes, aquí es donde empieza a aparecer en la historia Herodes, el famoso Herodes el Grande. Y este Herodes, pues ya trabajó ahí como verdaderamente títere de los romanos y un opresor de los judíos. Los judíos preferían a los persas, ahorita verás por qué. Pero el punto es que este Herodes ni siquiera era judío. Él era idumeo, o sea, Idumea está al sur de todo esto, en lo que hoy es el desierto de Negev, al sur de lo que hoy es Israel, donde es básicamente un desierto. De ahí eran los idumeos y de ahí era Herodes. Entonces los judíos veían como una burla que los romanos pusieran a gobernarlos a un güey que ni siquiera era judío, ¿no? O era judío de religión, pero no de raza. Y aquí es donde otra vez vamos a hablar de los genes en esta transmisión.
Pero entonces, ahí te va. Los hebreos se sintieron invadidos por Roma y sometidos por este Herodes, que ni siquiera era judío, sino idomeo, y que incluso el emperador Octavio Augusto, sobrino de Julio César, Octavio mismo lo llamaba puerco a Herodes. Un día le dijo a su amigo Marco Agripa, el que construyó el edificio del Panteón, que está en Roma, le dijo, ¿sabes qué? Cuando le contaron las fechorías que hacía Herodes con los judíos, él decía, lo único peor que ser Herodes debe ser trabajar para él. Así se refería al hombre al que tenía ahí gobernando al rebelde pueblo de Israel que coqueteaba con Persia. Pero lo dejaba ahí sabiendo que era un desgraciado. O sea, aquí en México es como cuando hay un presidente y de repente hay un gobernador que está metido en todas las peores cosas, pero el presidente lo deja porque pues este hombre tiene ahí controlados a los salvajes que viven en ese estado o lo que sea. Ya busca tú las comparaciones que quieras. Pero el caso es este. Ante esa situación los judíos empezaron, se sintieron invadidos y ellos desarrollaron una resistencia civil, naturalmente, crearon una rebelión. Y esta rebelión se convirtió en un grupo terrorista. Sí, desde entonces existe esto. Al que diga cuál es el grupo terrorista, pues habrá un premio. Mi querido César Osorio, te envío un abrazo muy grande. ¿Cómo se llamaba el grupo terrorista que surgió en Israel cuando estaban dominados así por los romanos y cuando estaba Herodes? Bueno, para decírselos de una vez, son los celotes, que es a los que pertenecía Judas. Judas, el apóstol traidor que acabó entregando a Cristo. Esos eran los celotes, eran un grupo de rebeldes como el IRA de Irlanda, como los ETA de los vascos y como Hamas. ¿Okay? Entonces ahí te va. De hecho había una rama de estos celotes que se llamaba los sicariyim. ¿Te suena? O sea, de ahí viene la palabra sicarios. Sicarios. ¿Estos qué hacían? Pues básicamente lo que hacían es que ellos asesinaban a los mandamases del ejército invasor, a los capitanes romanos. De repente pues era terrorismo, en la noche apareció uno muerto, o etcétera. Lo hacían los sicariyim, los sicarios o los celotes. Y yo te pregunto, ¿eran ellos? Gabnito, te envío un abrazo, qué bueno que estás viendo esta transmisión. Este, y por haber estado con nosotros en la feria del libro de Morelia. Bueno, pues entonces, yo te preguntaría, ¿los celotes estaban en una causa justa? Cuando ellos hacían terrorismo contra Roma, porque Roma los había invadido, ¿estaban siendo unos mugres terroristas, asesinos, o estaban defendiendo a su país? No sé. O sea, yo te lo pregunto ahorita, ¿eh? Y vamos a seguir con la historia. Pero el caso es de hecho, pues hay quienes piensan que justamente Judas se metió a ser apóstol de Cristo para tratar de reclutarlo para los celotes. Como vieron que, bueno, porque hay que hacer notar que Cristo, puedes creer o no en los milagros de la multiplicación de los panes o lo que sea, pero de que existió, existió a tal grado que historiadores como Suetonio escribió que Cristo hizo una revuelta en Judea en estas épocas. Lo dice Suetonio. En el libro de los 12 Césares está, y muchos otros. Flavio Josefo ya explica 1000 veces más sobre Cristo. Y Flavio Josefo participó en los eventos de los que vamos a hablar ahorita. Es historiador y lo conocemos por los libros que escribió, pero él también fue político y también fue militar y fue parte de todo este enredo. Primero estaba del lado de los judíos, luego se pasó al de los romanos, les pasaba los chismes, y ahorita, ahí te va todo. Pero el caso es este. Hay quienes piensan que justamente estos celotes infiltraron, cuando vieron que Cristo tenía muchísimos seguidores y que era un movimiento social, pues hay quien piensa que se metió Judas no por casualidad, sino para reclutar a Cristo a que se sumara a la causa de los celotes que querían ir contra Roma. En realidad recibían dinero de los persas, como puedes imaginar. Obvio, siempre pasa eso. Y los celotes eran un instrumento de los persas para quitarle otra vez la plaza a los romanos. Y los celotes querían a fuerzas quitar a Roma de ahí.
hacer que fuera una pesadilla para el ejército romano tener esa provincia. Y lo fue. Ya verás que en qué acabó todo esto. Se supone que como Cristo no aceptó estas invitaciones de los celotes y de Judas y de sus amigotes terroristas, de sumarse a la causa nacionalista, y él dijo, no, espérame, lo mío es espiritual, mi reino no es de este mundo, al César lo que es del César. O sea, no se metió contra Roma. Ahí fue donde, según algunos, los sicari y los celotes pues dijeron a traicionar a este hombre porque no nos está ayudando a lo que a nosotros nos interesa, la causa de la liberación. Así como movimiento de la liberación de Palestina, ¿te suena? Bueno, en aquel momento, hace 2000 años, era movimiento de la liberación de Israel, ¿no? Respecto a Roma. Para el año 70 después de Cristo, ya los judíos habían sido tal pesadilla para los romanos que, o sea, por estas revueltas y revueltas y revueltas, y tenía que mandar ejércitos y legiones, el imperio, y no era su único problema, también tenían en lo que hoy es Rumania, llamado Dacia, entonces, etcétera, los germanos, y ya no podían costearse este asunto. Entonces, en el día 5 de junio del año 70 después de Cristo, bajo las órdenes, el emperador era Vespasiano. Y Vespasiano había sido el general ahí en Judea encargado de aplacar a todos estos. Y el emperador era otro, llamado Nerva. Y bueno, a la mera hora fue asesinado el emperador y todos los militares dijeron, pues que sea Vespasiano. Porque uno de los peores problemas era el de Judea. Entonces dijeron, ¿quién sí sabe de eso? Vespasiano. Entonces, ahora emperador. Y ya, él se fue de haber estado en Judea combatiendo a los rebeldes judíos, se fue a ser emperador, pero entonces, ¿quién se iba a encargar de poner en orden a los judíos? Pues le dijo a su hijo llamado Tito. Tito, no como Tito Capotito, sino Titus. Este Titus era un hijo de la mañana, tenía como 30 años para el momento y era general. Y él le dijo, papá, no te apures, yo me encargo. Bueno, ahí te va cómo se encargó Tito de acabar con el problema de los judíos. En el año 70, insisto, el día 5 de junio, la batería, todavía tenemos. Bueno, el día 5 de junio, bajo las órdenes de... ¿Qué era? Bueno, Tito lo que hizo fue que de plano, pues de plano destruyó Jerusalén, de plano. Él dijo, si en la historia la única manera que ha habido contra los judíos es destruir su ciudad y su templo, como lo hizo Nabucodonosor, como lo hizo en su momento el propio Herodes, eso es lo que hay que hacer. Y Tito dijo, ya que se acabe el problema. Y destruyó el templo de Jerusalén y destruyó Jerusalén. Y no solo eso, sino que él dijo, va a ser vaciado, lo que es Israel va a ser vaciado de los israelitas. Es la única forma. Él sabía que esto había ocurrido en el pasado. O sea, muchas veces el primero que hizo esto fue un mesopotámico, que era de asirio, un asirio, si no me equivoco, por ahí del año 750 antes de Cristo, Tiglat-Pileser, él vio que la única manera de mantener controlado un pueblo rebelde como eran los judíos era de plano deportación masiva. ¿Qué significa? Es algo muy parecido a tipo lo de Hitler, que era, agarras a toda no a toda la población, porque sería imposible, pero agarras a los que son el jet set, los políticos, los intelectuales, y todos esos secuestrarlos, llevártelos a otro país y dejarlos allá en otra especie de campo de concentración y sustituirlos por gente de ese otro país. O sea, reemplazar a las castas. Tiglat-Pileser lo hizo igual que sus descendientes, Sargón y Sennacherib de Asiria, y luego lo hizo Nabucodonosor de Babilonia. O sea, siguió el mismo ejemplo de Tiglat-Pileser, la sustitución masiva de las élites de un país invadido por la de otro. Si tú haces cuenta, vamos a suponer que nos invade China, ellos van a decir, pues para que no se rebelen los mexicanos, agarras al jet set, ponle tú 10,000 personas, los meros picudos, empresarios, jefes del ejército, y te los llevas a otro lugar y que vivan, haz de cuenta, no sé,
en Singapur y de Singapur te traes esos a que se vengan aquí. Bueno, gente que tuviera idiomas compatibles y demás, pero entonces es lo que hizo entonces Tito fue decir, ya, se acabó y vamos a hacer que se larguen de aquí y traer a otras personas. Entonces, básicamente, desde el año 70 fue la diáspora, que es un momento clave en la historia de Israel, en donde se ordenó que se fueran por el mundo. Ahorita vamos a ver si realmente ocurrió así. Y vas a ver que no. Pero vamos primero por la historia oficial, ¿no? Ah, bueno, ordenó Tito también matar a todos los descendientes del rey David. ¿Por qué? Porque para los judíos, el que fuera descendiente del rey David es el que merece ser en algún momento el Mesías. Y todos creen que va a venir algún día. Y entonces dijo, a todos los descendientes del rey David hay que asesinarlos. Y así los buscaron, los cazaron, pero ¿qué crees? Hoy en día viven, hoy, en el año 2023, hay por lo menos 250 descendientes del rey David. Así que no logró su cometido el señor Titus. Pero, ¿qué pasó? Después de esta diáspora, de esta dispersión del año 70, los judíos se esparcieron por el mundo y fueron absorbidos por otros imperios. O sea, fueron, por ejemplo, los absorbió el Bizancio, que fue la continuación del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, o bizantino. Ellos aceptaron a estos, pues en su momento a los judíos los absorbieron, se hizo una colonia ahí, y después los expulsaron. Y así, pues ya sabes, el resto de la historia ha sido así. Después de que los expulsó Bizancio, un emperador llamado Leocadio, si no me equivoco, y ¿quién crees que les dio asilo político? Un reino del que casi nadie habla. Pero tenemos un video sobre eso. Los cázaros, los famosos cázaros. Casaria fue un reino que duró 300 años, en parte de lo que hoy es Ucrania y el Cáucaso, y fue un poderosísimo, fue de los enemigos de Rusia cuando Rusia comenzó, los Casaria. Pero pasó algo, que es que los cázaros, que eran otra raza y todo, ellos eran más bien de raza aria túrquica, y pues básicamente medio güeros y eso, y ellos aceptaron a toda esta migración de los prófugos que venían de Bizancio, de donde habían sido corridos, y pues ahí fueron ascendiendo, ascendiendo, al grado que convirtieron al mismísimo rey, que se cambió de nombre y se llamó Isaac. Ah, no, perdón, el primero se llamó Ezequías. Entonces imagínate, desde entonces todos el imperio cázaro, que no eran judíos ni de raza ni de religión, pero se convirtieron, se convencieron y ellos se convirtieron. Y los reyes desde entonces tuvieron nombres israelitas, ¿puedes creerlo? O sea, desde entonces hay reyes de Casaria que se llamaron, por ejemplo, te digo, Ezequías, Manasés, Isaac, Aarón, uno de los últimos llamado David de Tamán. ¿Ves? Este hombre vivió en el año de 988 después de Cristo y se llamaba David, aunque él pues no era judío, pero se hizo judío de creencia. Bueno, entonces ya para resumirlo mucho, después de siglos, después de muchos siglos, hasta el año de 1897, de que estaban dispersos los judíos en todas partes del mundo, ya eran 11 millones de judíos los que se ha contabilizado que había ese año, 11 millones dispersados. Uno de ellos vivía en Austria-Hungría y se llamaba Theodor Herzl. Bueno, Herzl. Herzl. Theodor Herzl es importantísimo y te pediría tomar nota. María Guadalupe Pérez Cruz te envió un súper abrazo. Abrazo enorme. Qué bueno que estás aquí en este pequeño desveloncillo que no va a ser mucho tiempo, pero sí se me decía muy importante compartir algunos de estos datos, a ver qué piensan, ¿no? Este hombre, Theodor Herzl, ¿por qué es famoso? Porque cuando él vivió, había una corriente filosófica, porque era una época en que todavía en muchas partes de Europa los judíos, aunque tenían dinero, tenían bancos, pero eran repudiados. Todavía para este año de 1897. O sea, yo amo la música clásica, uno de mis favoritos en el mundo es Gustav Mahler. Bueno, Gustav Mahler, que era también de Austria, vivía en Viena,
A los que les guste la música de Gustav Mahler, por favor, son mis hermanos. Y a los que no lo hayan oído, por favor, óiganlo. La tercera sinfonía, la octava, la séptima, es increíble. Pero este hombre era judío para decirte que tuvo que cambiarse de religión para conseguir una chamba, para ser director en una orquesta, se tuvo que volver católico. Y bueno, muy bien, hizo una sinfonía, la segunda sinfonía se llama Resurrección, increíble, y es sobre la resurrección de Cristo, pero él siempre siguió siendo judío. Pero eso es nada más para que veas el ambiente como era. En ese año, un hombre llamado Moisés Mendelssohn creó una corriente, eh, ja, bueno, luego te digo el nombre exacto, pero esa corriente que decía que es para que los judíos sean aceptados en Europa, por los países, él decía, mientras seamos así como que de los caireles, el sombrero, nos van a repudiar. Él veía que sus tradiciones parecían algo detestable para los de las ciudades, ¿no? En Alemania, él decía que ser tan fieles a esas tradiciones, a la música judía, hacía que los vieran como, como guetos. Y por eso los tenían viviendo en guetos. Entonces él dijo, ya hay que salir de los guetos. Esto es Moisés Mendelssohn, que por cierto es, si no me equivoco, era tío abuelo del músico Félix Mendelssohn, que a lo mejor todos conocen por el concierto de violín, la sinfonía italiana, la canción de bodas, esa de ta 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 ta, es de Félix Mendelssohn. Bueno, su tío abuelo era este Moisés Mendelssohn y él era el que decía eso de que hay que asimilarnos ya, hace cuenta como cuando los japoneses, mira, aquí tengo el libro, es uno de los que estoy leyendo para Secreto Nazi. ¿Dónde quedó? Bueno, la historia del imperio japonés, ya no sé dónde lo dejé. Bueno, los japoneses hubo un momento que hicieron eso. Dijeron, para que nos acepten los europeos, los que tienen dinero, los occidentales, ya hay que dejar eso de vestirnos como samuráis y hay que usar trajes de estilo europeo. Y se ven los japoneses con su bigotito y todo, pero con trajes, ¿no? Estilo europeo. Bueno, pues ellos decidieron eso. Hay muchos japoneses que dicen que eso nunca debió ocurrir, nunca perder su identidad, y nunca la perdió Japón, ¿no? Todo japonés sigue siendo un samurái en su corazón y nos han impuesto para bien su cultura, ¿no? A todos los que les gustan los cómics, ¿no? Ni qué decir, ¿no? De Naruto, etcétera. Pero a lo que vamos, ese era el dilema que había entre los judíos que vivían en Europa, que era, no eran aceptados, querían ser aceptados. Moisés Mendelssohn fue el que propuso, ya hay que bajarle a eso de nuestras tradiciones, occidentalizarnos, y muchos dijeron, oye, no, güey, estás pidiéndonos que perdamos nuestra identidad. O sea, ¿cuáles de las tradiciones quieres que ya no tengamos? Y uno de los más grandes opositores fue este hombre, Theodor Herzl. Si puedes, búscalo. Theodor Herzl es el que, en reacción, él dijo, en el año de 1897, él convocó a miles de judíos de todo el mundo a hacer el primer Congreso Mundial Sionista. Primer Congreso Mundial Sionista en el año de 1897 y fue en la ciudad de Basilea, Suiza. Bueno, este Theodor Herzl, pues te imaginarás el liderazgo que tuvo. Muy querido Adrián Paredes, qué gusto verte. Te agradezco mucho que estés acá. Y también un saludo muy grande para tu esposa Roxana Yepes. Y qué agradecido estoy con ustedes porque están conmigo en esta transmisión, ¿no? Porque esto, la verdad, este tema de palestinos y de judíos, realmente cómo nos afecta a todos. Porque todos tenemos un poco de judíos y los judíos tienen mucho de palestinos y los palestinos y los judíos tal vez son lo mismo. A eso es a lo que vamos con este video y lo verás pues en unos minutos. Porque vamos a hablar de los genes y de todo, ¿eh? Ahí te va, bueno, este Theodor Herzl es el que convocó este primer Congreso Mundial Sionista en el año de 1897. ¿Cuál era su propuesta? Él les dijo, bueno, antes de entrar a qué se habló en el Congreso Mundial Sionista, te pido que no lo veas esto satanizado. Muchos piensan en la palabra sionista y dicen, eso es malo. Bueno, momento, yo quiero darte aquí datos este tema hay que desatanizarlo de los dos lados, no se puede ver visceral, no hay ni buenos ni malos, son intereses contrapuestos y lo único bueno es buscar la conciliación,
buscar que todos ganen un poco y que nadie pierda más que el otro. Eso es lo bueno. Lo malo es ver buenos y malos. Eso es lo malo. Entonces ahí te va. Todos en principio son buenos, solamente hay recursos limitados en el mundo. Entonces ahí te va. Debo de decirte que mientras esto estaba ocurriendo, ¿qué estaba pasando en lo que había sido Judea? ¿Te acuerdas que en el año de 70 se había vaciado, entre comillas, que Tito y su papá, el emperador Vespasiano, habían ordenado que se fueran los judíos, que ya no hubiera ninguno ahí? ¿Quién se quedó ahí? Ahora, entonces ahí te va. Mientras todo lo del Congreso pasaba, algunos de los judíos que se habían quedado en Judea, ojo, judíos que se habían quedado en Judea desde el año 70, y ahorita te voy a dar las pruebas de eso, sobrevivientes que permanecieron escondidos, ocultando sus costumbres y religión a los romanos y a los imperios que les siguieron, incluyendo en esto, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando se dijo, ya que se vayan los judíos, que se haga la diáspora en el año 70, no se fueron todos, claro que no, se quedaron algunos, y ahorita a lo mejor muchos van a decir, eso es una mentira, que se fueron todos, no quedó ni un judío en lo que había sido su país, en Judea, en Israel, ya no había ni un judío, todos se les ordenó largarse y no quedó ni uno. Yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Crees posible eso? ¿Que se vayan todos? Bueno, te apostaría dinero, ¿eh? Es más, el que quiera apostar, pero no se va a poder hacer la apuesta porque te voy a decir de una vez la respuesta. Tan se quedaron muchísimos que no, que se quedaron ahí. Esto es ejemplo. Cuando aquí llegaron los españoles, obviamente los españoles no pidieron que se largaran todos los prehispánicos, gracias a Dios. Al revés, se buscó que se integraran, pero se les obligó a cambiar la religión. Ahora tú vas a creer a Chaleco, en la Virgen de Guadalupe, y vas a creer en Cristo y todo, y muchos durante todavía bastante tiempo tenían guardadas a las figuritas de Quetzalcóatl y de... Incluso hoy, más fácil, los frailes metieron a Quetzalcóatl a los templos. Los franciscanos, los dominicos pusieron figuras en los templos que recuerdan a estos dioses prehispánicos. Bueno, en fin, ese es otro tema. Esto pasó en el Tíbet, pasa en muchos lados, ¿no? Pero a lo que vamos es, ¿qué pasó? Hubo judíos que se quedaron ahí, a pesar de que la orden era que se largaran. ¿Qué es lo que quería Tito? Darles una lección de que ahora es lo que diga Roma, ¿no? Y los que se quedaron, ahora sí se quedaron chitón. ¿Por qué? Porque en el año 70 también ocurrió algo, que es que fue tanta la persecución a los poderosos judíos que algunos, los jefes de los celotes, de los sicari, se acabaron refugiando en una fortaleza llamada Masada, en el año 70 precisamente. Masada, a un kilómetro más o menos, bueno, unos kilómetros del Mar Muerto. Del Mar Muerto, desde Masada es como una montaña y hasta arriba hay un castillo, un fuerte que construyó Herodes y ahí se refugiaron y cuando los romanos ya llegaban casi a atraparlos, de hecho dieron la orden los que estaban ahí, los judíos, de que mejor morirse que entregarse a los romanos y es algo histórico de mucho valor. Yo no sé si eso es lo que haría yo, decir mejor ya nos morimos con todo y nuestros hijos y matar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Es algo, una historia terrible. Como mi hermana Patricia, que acaba de estar allá, y Mónica, me contaron, porque les contaron allá exactamente todo esto. Un día les voy a invitar para que ellas platiquen de todo cómo fue. O sea, básicamente se instruyó que cada día un hombre iba a matar a 10 y así se ven a ir matando hasta que solo quedara uno. Y ese es el que se tuvo que matarile a sí mismo. Bueno, en pocas palabras, pero sí quedaron judíos, no se fueron. ¿Cuáles son las pruebas de esto? Pues muy simple. Para el año 132 después de Cristo, o sea, ya te imaginas, casi 70 años después de todo esto, en el año 132, los judíos que quedaban ahí hicieron otra revuelta contra los romanos, ¿no? Esto te dice que por supuesto quedaban judíos ahí, y muchos. Esta es la revuelta llamada la revuelta de Bar Kokhba. Bar Kokhba. Kokhba significa estrella. Este es un hombre, un judío, que de hecho
Él tenía la idea de vamos a liberar a Roma. Todos querían, o sea, te quedaban tantos judíos todavía, a pesar de la diáspora, que él dijo, vamos a liberarnos, vamos a tronar a Roma, e hizo esta revuelta que tuvo mucho éxito al principio. Por poco, y le dan la torre a Roma, al grado tal que le llamaron el Mesías. O sea, muchos de los judíos que desde mucho tiempo ya esperaban el Mesías, no como Cristo, que Cristo vino a reconciliar, a decir que todos somos lo mismo, inclusive los que no eran judíos y los judíos, él dijo, ya todos son hijos de Dios, pero muchos judíos dijeron, oye, no, el Mesías tiene que venir a liberarnos. Eso es lo que un judío piensa, que el Mesías es alguien que va a venir a liberarnos. Haz cuenta, es como México espera a los que crean que AMLO es el Mesías o Mesías tropical, a lo mejor ya piensan que él ya es, y otros pensamos que tal vez todavía falta que venga otro que sí sea el que nos ponga en la cúpula del mundo, que seamos potencia económica, bancaria, de exportaciones, México un titán, sin ignorancia, sin, sin, sin pobreza, etcétera, ¿no? Todo el mundo busca a su propio Mesías. Bueno, los judíos en aquel momento dijeron, este ha de ser el bueno, este es el bueno. O sea, Bar Kokhba, el señor estrella, o el señor nacido de una estrella. Pero, ¿qué crees? No le funcionó. Su estrategia fue muy exitosa, fue como un Francisco Villas, de cuenta, tipo un Zapata, pero a la mera hora lo tronaron los romanos. Fue como el William Wallace de la película Corazón Valiente, pero que a la mera vez que lo agarraron, lo atraparon y lo mataron. Bueno, lo mismo le pasó a este hombre, a Bar Kokhba, pobre hombre, y todos dicen, ahora lo llaman el falso Mesías. Pobre señor, ¿no? O sea, le echó ganas y le fue mal. En el año 132, ya te dice cuántos judíos quedaban ahí. Eso te significa una cosa. Durante todas nuestras vidas nos han dicho que en el año 70 se fueron todos los judíos y ahí quedó pelón. Ojo, porque volvemos a esto dentro de unos minutos, a los que se quedaron. Eh, También para el año de 351 después de Cristo, o sea, esto ya estamos básicamente 200 años después de Bar Kokhba, en el 351 después de Cristo, hubo otra revuelta en Israel, en Judea, Israel, que la hizo un hombre llamado Patricius. Se llama Patricius, una palabra romana, pero él era judío. Y esta revuelta la hizo en la ciudad de Séforis contra el emperador Constancio Galo, un romano. ¿Ves? O sea, ¿quedaban o no judíos ahí? Pues quedaban muchos como para hacer la revuelta de Patricius. O sea, no dejó de haber el asunto, siempre se quedaron judíos ahí, aunque los más importantes habían sido expulsados y se fueron a la diáspora. Entonces ya tienes que hay dos tipos de judíos, los de la diáspora, fuera de Judea, y los que se quedaron. Algunos ocultaron ser judíos o tal vez lo ocultaron por bajita la mano, bajita la mesa, como los, insisto, como los otomíes que conservaron los dioses antiguos por ahí guardados y cuando no los veían los del ejército español, hacían sus misas o lo equivalente para sus dioses antiguos. Puede ser que así haya sido los judíos que se quedaron. Eran obedientes a Roma, pero de repente aparecía un Bar Kokhba o un Patricius y era cuando decían, siempre vamos a ser judíos y nos vamos a rebelar. Bueno, esto en el año 351 después de Cristo. No sé si vas viendo para dónde va este asunto. ¿Tú crees que ya se acabó ahí? Bueno, no. Muchos piensan que los palestinos en realidad son descendientes de los árabes que llegaron, o sea, con el Islam. Los, los musulmanes que llegaron de Arabia con el Islam llegaron aproximadamente a Judea en el año de 630 después de Cristo. Bueno, ahí te va esa historia, porque te digo una cosa de antemano, es falsa. Es falso decir que los palestinos son descendientes de esos árabes musulmanes. Y ahorita verás por qué. Solo para decirte, y esto es algo que tal vez no me lo vas a poder creer. En el momento en que los musulmanes invadieron al mundo, dirigidos por... Mahoma se murió en el año de 632 después de Cristo. Mahoma, pero este hombre, mira nada más la marea que causó. Primero logró conquistar toda a la península arábiga, que ya de por sí fue un cohete, y
su segundo de a bordo, Bakr, él se quedó después de que él se murió. Abu Bakr se quedó como jefe de todo, pero la idea era seguir conquistando y conquistando y conquistando. Yo te diría, ¿cómo es posible que conquistaron tan fácil todo? Solo la historia nos puede explicar esto. ¿Cuál es la historia? Que había un pleito que destruyó a todos y le dio la chance al Islam de multiplicarse. ¿Qué fue? Los enemigos de toda la vida habían sido los partos, los persas de Irán, contra Roma. Primero habían estado contra el Imperio Romano normal, el de Occidente, el de Roma, y cuando ese se acabó, su siguiente enemigo eran los imperios romanos de Oriente, o sea, los de Bizancio, cuya capital era Constantinopla. Siguieron en pleito, 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 y justo antes, ahorita te voy a hablar del año 630, 632. Poco después, o casi al parejo de que murió Mahoma, hubo una guerra entre persas y el imperio bizantino. O sea, persas y los nuevos romanos de Oriente, donde está Turquía hoy, ¿no? O sea, el imperio de Bizancio, ¿no? Bueno, pues se dieron en la torre. Para entonces el emperador de Bizancio se llamaba Heraclio. Heraclio es el nombre que luego se puso un mexicano, ¿no? Ya sabes cuál. Pero Heraclio era un tipo increíble. Él, básicamente es el último gran emperador del imperio bizantino. ¿Por qué? Porque se peleó contra los persas. Los persas dijeron, siempre vamos a odiar a los de Bizancio porque son romanos, aunque ya no sean los de Roma, ahora se trasplantaron hacia el oriente, pero son los mismos, romanos, los odiamos. Y, y pasa algo que en esta guerra siempre en medio, ¿quién crees que está? Está en Armenia y está Judea y lo que era Fenicia, hoy Líbano, etcétera, todos esos pueblos que están en medio, les toca pagar los platos rotos. Y en aquel momento, y los judíos siempre estuvieron más del lado de los persas y odiaban en su momento a los griegos y a los romanos, ¿no? Y a los de Bizancio, odiaban a los de Bizancio. Entonces, ¿qué crees? Hubo un hombre llamado Benjamín de Tiberias, que era judío, que él, desde en Judea, imagínate, para el año 630, quiere decir que no se habían ido todos los judíos. ¿Ya estás viendo que no se fueron todos? Se quedaron muchos y no se fueron en la diáspora, se quedaron ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que este hombre era un empresario, Benjamín de Tiberias, y él dijo a los persas, yo te ayudo, cuentas con nosotros, cuentas con los judíos. Y los judíos ayudaron a que los persas le dieran en la torre a Heraclio, y luego Heraclio se vengó, pero se dieron tan en la torre los bizantinos y los persas que se tronaron los dos. Se quedaron sin recursos, se quedaron sin armas, sin dinero, agotados, con miles de muertos. Haz de cuenta como la Segunda Guerra Mundial, eso va a estar en secreto nazi. Quedaron tan destruidos los países de Europa que ahí es donde surgió una nueva potencia, la nueva Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí en este caso fue diferente, pero en este pleito que tuvieron tan terrible, tan agotador, los bizantinos contra los persas se destruyeron entre unos a otros. Y fue cuando entraron los árabes desde el sur, desde Arabia, pues se les regalaron todo el plato. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, este es el momento, están desangrados los bizantinos y los persas, y los árabes, con muchos menos soldados, los conquistaron. Pero algo que te voy a decir, no lo vas a creer. No lo vas a creer. Abu Bakr, que era el que se quedó después de que murió Mahoma, fue el que tuvo a su cargo cómo empezar a conquistar todo el norte de Arabia. O sea, primero empezó conquistando lo que era Mesopotamia, conquistó a los persas, los barrió. O sea, ahí se acabaron ya los persas, para siempre. Desde entonces, Irán es un país islámico. Se acabó esa cultura, ese imperio que había existido desde tiempos inmemoriales, los persas, luego llamados partos, luego llamados imperios sasánida, pero era lo mismo, persas. Se los comieron los árabes, los musulmanes, con el Islam. Y luego, este hombre, Abu Bakr, dijo, le confió a Bin Arm, un amigo de él, le dijo, ahora tú encárgate de lo que es el Levante, lo que es Siria y Palestina. Y ahí es donde viene esto. Para los que digan que después del año 70 ya no quedaban judíos, en lo que es Palestina o lo que es Israel. O sea, cuando fue
Cuando llegaron los árabes a invadir al Levante o llamado Canaán, lo que es el lugar donde hoy está Israel, cuando llegaron los árabes ahí a darle en la torre al imperio bizantino de Heraclio, porque Heraclio es el que, digamos, acabó ganando contra los persas, pero estaba todo maltrecho y jodido. Bueno, adivina quiénes son los que le aplaudieron a los musulmanes cuando llegaron a destruir al imperio bizantino. Y les abrieron casi casi las puertas para quedarse con Palestina. Los judíos. Sí. Todo esto está, voy a dejar aquí la liga, porque hay documentos de ese año, del año de 640, escrito por un judío de entonces que hizo toda la crónica, llamado Flavius. Él hizo toda la crónica y decía que los judíos, esto es lo que es increíble, los judíos mismos aplaudieron que llegaran los árabes para destruir a los bizantinos, o sea, los vieron como libertadores. ¿Quién iba a decir en qué se convirtió todo esto? Que ahora son los peores enemigos unos de los otros. Pero esto es solo para decirte, para el año 634, en que ya los musulmanes se quedaron con la plaza, con Israel, todavía había judíos ahí. Tanto así que los judíos fueron los que les aplaudieron de que bienvenidos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la razón? Para ti, ¿cuál sería la razón de que los judíos, cuando llegaron los árabes, los vieron como héroes y como libertadores? Muy aparte de que los judíos odiaban a Bizancio y cualquiera que estuviera contra Bizancio lo iban a apoyar, pero porque los musulmanes habían creado una religión que le daba muchísima importancia a los héroes hebreos. O sea, lo que Mahoma creó es una religión en donde se hablaba de Abraham, de Moisés, se hablaba de ellos como profetas, a los que había que respetar. Entonces los judíos dijeron, adelante, bienvenidos. Y de hecho, en este libro de Flavius, del año 640, dice primero que que los árabes, los islámicos, tienen un profeta que acaba de morir, se refería a Mahoma, y diciendo que él todavía dudando de que muchos judíos veían que tal vez era un profeta de su propia línea de creencia, o sea, como si fuera parte de las profecías de los mismos hebreos. Pero en el mismo libro después dice que no, que eran asesinos y que nunca podrían creer los judíos que un profeta fuera alguien con armas, o sea, Mahoma. Pero en fin, ya te está diciendo que por supuesto había judíos allí. Bueno, pues ahí te va. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Volvamos al año de 1800, otra vez nos regresamos al Congreso Mundial Sionista que organizó Theodor Herzl en 1897. ¿Qué es lo que pasó ahí? Theodor Herzl les dijo a los hebreos a los que convocó en un auditorio gigantesco en Basilea, Suiza, y les dijo que los judíos nunca iban a ser aceptados por las sociedades de ningún país occidental a menos que renunciaran a sus tradiciones más amadas, lo cual era inaceptable para él. Inaceptable para él. Él dijo, eso no es el camino. ¿Por qué vamos a perder nuestras tradiciones? Y lo que les dijo es, hay otro camino. El otro camino es nuestra única opción, conseguir un territorio en el mundo para ahí crear un país para todos los judíos. O sea, eso es la base del sionismo. Pero no creas sionismo porque la palabra Sión es nada menos que el monte Sión, donde hoy está, pues básicamente el templo de Jerusalén. O sea, es el lugar más reverenciado en el mundo, no puede haber. Y que en las profecías de Isaías y demás hablan que ese es el lugar donde van a regresar los judíos y todo, y que va a ser el fin de los tiempos. Pero, ojo, no era esa la intención primera de Theodor Herzl. Ve lo que pasó. Él habló con toda esta gente y le dijo, donde ese país no tiene que ser ahí, puede ser en varios lugares. Y él les dijo que él ya había hablado con el Kaiser de Alemania, Guillermo II. Y le dijo, porque los alemanes para entonces ya tenían muchas colonias en el mundo. O sea, los alemanes, esto es importante para el libro secreto nazi, los alemanes se ardieron, se enojaron, se sintieron y ofendieron de que no tenían colonias, como ejemplo las que tenía España, o las que tenía Inglaterra, o las que tenía Holanda, o Francia. Todos esos países tenían colonias en América, en África. O sea, ¿qué hacía Francia con colonias en África? Que hoy en día siguen funcionando como colonias para Francia.
ya sabes, con los escándalos que ha habido, y cómo es que Egipto era de los ingleses y que los ingleses tenían la India, y cómo es que Alemania no. Y bueno, empezaron a conquistar a la fuerza países. Como ejemplo, los alemanes conquistaron Namibia, Kenia, Papúa Nueva Guinea. Pues a su manera estaban tratando de también tener un imperio colonial. Entonces, Theodor Herzl le dijo a Guillermo II, oye, móchate con algo de ahí, ¿no? O sea, ayúdanos. Debe haber un lugar por ahí. Y Guillermo II le dijo, ni más. Ojo, porque es importante que cuando surgió Alemania, esto está en el libro, mi libro Secreto Maximiliano, si lo leíste ya sabes esto. Cuando surgió Alemania en 1871, cuando Bismarck creó Alemania, lo hizo con dinero que le prestó el grupo bancario Rothschild. O sea, Alemania le debe su origen a ese préstamo. Y después Hitler atacó a los Rothschild. O sea, para que veas cómo es la vida. Todo esto lo verás a detalle en Secreto Nazi. Pero el punto es que por eso es que Theodor Herzl buscó a Guillermo II. Le dijo, oye, ayúdanos, como te hemos ayudado a ti o a tu país. Y Guillermo II, el Kaiser Wilhelm, le dijo, nein, o sea, no. Y entonces Theodor Herzl dijo, pues bueno, ¿con quién voy ahora? Habló con los ingleses, los británicos, específicamente con Joseph Chamberlain. Joseph Chamberlain era el gobernador de las colonias británicas en África. Y entonces le explicó todo el rollo y él dijo, a ver, ok, para el imperio británico era importante ayudar a los judíos por cuestiones bancarias y por alianza. Y él le dijo, a ver, hay una oportunidad, una chance de que se haga el sionismo, el país judío en Uganda. Ya te imaginas tú, en tu mente ya está Uganda en África, en el mero corazón de África, en medio, donde después hubo un gobernante loquísimo, Idi Amin Dada. Pero bueno, ahí en Uganda, ahí es donde iba a estar el país de Israel, ¿te imaginas? O sea, imagínate tú, o sea, ahí iban a estar. Y iba prosperando muy bien ese proyecto, pero al mero se fue al hoyo. Y luego hubo otro proyecto de que fuera en Madagascar. Y tampoco funcionó, pero aquí el punto es, fíjate, hay que tomar en cuenta algo que cambió la historia para siempre. Eh, Dice mi queridísimo Javier Montoya, George Orwell, y sí, eso es muy importante aquí. Y Adrián Paredes me dices, mi hermano, nos pesa retirarnos, seguimos con tus letras. Bueno, mi hermano, te agradezco por haber estado aquí. Y viene a lo mejor, ¿eh? Pero bueno, ahí te va. Ahí les va. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial básicamente estaban Inglaterra y Francia contra, bueno, y Estados Unidos al final, contra Alemania y Austria, Hungría, y estaban con el Imperio Otomano. Entonces básicamente estalló la Primera Guerra Mundial y dos de los países aliados, Inglaterra y Francia, comenzaron a repartirse el pastel del Imperio Otomano. O sea, el Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía, y además incluía a toda esta parte del Medio Oriente, Siria, lo que hoy es Israel o Palestina, todo eso. Pero el Imperio Otomano ya venía de caída, era el residuo de lo que había sido el Islam. Pero le llamaban el viejo enfermo al Imperio Otomano porque ya estaba en decadencia. Y entonces, antes de que acabara la guerra, en el año de 1916, los franceses y los ingleses empezaron ya a decir, ¿cómo nos vamos a quedar con el Imperio Otomano ya que ganemos? Y empezaron a partirlo. Y tal cual, esa partición es que Francia se quedara con lo que hoy es Siria, o sea, la parte del norte, y que Inglaterra se quedara con lo que hoy es Irak, o sea, la antigua Mesopotamia, y con Jordania y con lo que hoy es Israel, o sea, Palestina. Se lo iban a quedar los ingleses para desestabilizar a los otomanos, para hacer que rápido perdieran y que se fueran al hoyo. Inglaterra metió apoyo y dinero a grupos rebeldes que estaban dentro del Imperio Otomano. ¿Adivina dónde? En lo que hoy es Israel. O sea, en Palestina. Grupos de gente que vivía ahí, que ya se sentían oprimidos por el Imperio Otomano. Los ingleses les dieron dinero, cosa que siempre hacen, lo hicieron contra Estados Unidos
con los indios de- con los indios americanos de la famosa Confederación Tecumaj. Pero en este caso los ingleses le dieron dinero a esos rebeldes palestinos para que tumbaran, para que el Imperio Otomano ya no pudiera soportar, se cayera. Imagínate, los ingleses, ojo, porque aquí es donde empieza ya el por qué hay guerra ahí. Pues bueno, los británicos incentivaron a este grupo rebelde en Palestina que se insurreccionaba contra el gobierno otomano y pactaron con el jerife de la Meca, Hussein bin Ali. Y con él acordaron, hay cartas de este hombre, Henry McMahon, que era el alto comisionado de Inglaterra en Egipto. Hay muchas cartas que él escribió con este hombre, con Hussein bin Ali, en que le decía que Palestina hay que quitársela al Imperio Otomano y ahí se va a crear un Estado árabe, diciéndole que él iba a ser el jefe o iba a ser mandamás de quien se quedara en el poder ahí en Palestina. Se lo dijo a Hussein bin Ali. Pero, ojo, vas a ver cómo funciona Inglaterra. En paralelo, los mismos británicos, esta vez por medio del secretario del Exterior, que era Arthur Balfour, le propusieron al poderoso empresario judío Leonel Rothschild una carta muy famosa, hoy muy famosa, la Declaración Balfour. ¿Qué decía esta carta? Decía que Inglaterra le prometía a Rothschild y a los judíos del mundo que el Imperio Británico apoyaría a los hebreos del mundo para crear en Palestina el tan anhelado país judío del proyecto de Theodor Herzl, o sea, el proyecto sionista. En pocas palabras, que el Estado de Israel fuera en Palestina. Tú te preguntarás, ¿por qué le había dicho también a los árabes? ¿Por qué le habría dicho a este hombre, a Hussein bin Ali? Y también le estaba diciendo a Rothschild. O sea, ojo, Inglaterra, según decía McMahon, iba a ser ahora como el Ciro el Grande, el persa, cuando regresó a los judíos a Judea en el año 500 a.C. Ahora Britania iba a hacer lo mismo en el siglo XX. Solo el tiempo explicará a futuras generaciones por qué los británicos hicieron estas dos promesas antagónicas y en simultáneo a estos dos grupos tan opuestos, judíos y palestinos. Y si los británicos supieron o sabían por adelantado que estas dos promesas en paralelo solo iban a desencadenar una guerra sin fin. O sea, les prometieron, es como si tú le haces un regalo. A ver, te regalo mi carro, se lo dices a un amigo, a Joaquín, y luego le dices, te regalo mi carro a Pedro. ¿Qué va a pasar cuando ellos lleguen por el carro? Bueno, ahí te la dejo, volveremos a este punto y si es que había un objetivo ahí. Terminó la Primera Guerra Mundial en 1918 y comenzó a prepararse el camino para un conflicto interminable. De todo el mundo comenzaron a llegar judíos al territorio palestino. O sea, Palestina en aquel momento hubo un censo que hicieron los ingleses y había 757,000 personas. O sea, ponle casi 1,000,000 de personas. De los cuales, insistimos, básicamente un 10% eran judíos que habían llegado sobre todo de Rusia, porque en Rusia se les perseguía, el zar y demás. Y luego los bolcheviques. Pero entonces, primero los judíos eran solo el 5% de la población de Palestina. Para 1922 eran ya 83,694 personas y para 1931 ya eran el 16% de la población total. O sea, en pocas palabras, fue el acuerdo con Balfour y era se tomaron la palabra. Empezaron a enviar ahí gente y gente y gente. Y los palestinos, pues viendo cómo llegaba más y más y más gente. O sea, en realidad en aquel momento había, vamos a pensarlo así, había aproximadamente 600,000 palestinos en ese lugar. Hoy en día solamente en Gaza hay 2 millones. Pero bueno, volvamos. En el año de 1947, el 29 de noviembre, la ONU aprobó con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones
una propuesta que hizo el Comité Especial de la ONU para Palestina. Hay que hacer notar que para ese momento la oficina que estaba en Palestina para buscar cómo hacer este acuerdo de paz tuvo un ataque terrorista. El edificio fue destruido, lo estallaron y adivina qué, eran judíos. En esa ocasión eran judíos. O sea, está muy cañón este asunto, pero para mí, o sea, al año siguiente fue cuando se hizo esta propuesta del Comité Especial de la ONU para Palestina, hizo esta propuesta que era básicamente 11 países diseñaron una fórmula en que podía haber paz. Y que era, esto lo anunció el presidente de la Asamblea General, que era Osvaldo Aranja, y la propuesta era partir el territorio palestino para que cupieran los dos países. O sea, que sí hubiera espacio para los palestinos y sí hubiera espacio para los judíos. Ahorita no tengo el gráfico aquí, pero si tú buscas 1947, propuesta de la ONU para Palestina, vas a ver el mapa donde se ve el diseño que hicieron estos 11 países. Era una E parecida a lo que hoy es, pero si se hubiera aceptado, si se hubiera hecho realidad, nunca habría vuelto a haber guerra. Se hubieran quedado los palestinos en su parte y los judíos en la suya, ¿no? Pero bueno, esta propuesta se llama Propuesta 181. También así la puedes buscar. El 55% del territorio sería para los judíos y el 45% para los palestinos. Digo, ya te dejo a tu criterio si esto era lo justo o no, pero bueno, más o menos era mitad y mitad, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que para los judíos el tema es que ese había sido su tierra, había sido su territorio, pero los romanos los expulsaron. Ojo, porque acuérdate que muchos se quedaron. Volvemos a eso ahorita. El punto es que el 14 de mayo de 1948 fue cuando nació Israel. Fue el 14 de mayo 1948 a las 4 de la tarde en el Museo de las Artes de Tel Aviv. El primer presidente de Israel, David Ben Gurion, un hombre que se parecía a Albert Einstein y era amigo de Albert Einstein, también con las greñas, y un visionario que dijo, voy a convertir este desierto en un vergel, va a haber plantas, todo el mundo dijo, está usted loco. Usted ni siquiera es ingeniero. Y él dijo, como no soy ingeniero, por eso lo voy a lograr. ¿Y qué creen que hizo? Convirtió el desierto en un vergel. Tan simple como que agarró el río Jordán y empezó a sacar de ahí canales que llevaron el agua al desierto. Pero bueno, ese día Ben Gurión fue el que avisó y dijo, ya decreto, se crea la nación, el Estado de Israel. Los palestinos obviamente respondieron de inmediato con una rebelión. No aceptarían jamás la existencia de ese nuevo Estado al que consideraban invasor. Poco a poco irían llegando más y más judíos desde todas las partes del mundo para reconquistar la tierra que había sido de sus antepasados hacía 2 milenios. Y los palestinos poco a poco fueron siendo reducidos a territorios cada vez más pequeños, cada vez más cercados, más atomizados y vigilados por el ejército judío. O sea, los palestinos vivieron un proceso de miniaturización, semejante al que tuvieron las reservaciones indias en los Estados Unidos, que fueron reducidos los nativoamericanos, los Sioux, Navajos, Hopis, etc., quienes después de haber sido los dueños de Norteamérica, hoy, 2023, viven en reservaciones, residualmente, en minúsculos guetos dentro del silencio del desierto. Mientras que sus reductores, los gringos, viven creando riqueza en ciudades espectaculares, como Nueva York, San Francisco, etc. Entonces, aquí te va, los israelitas ahora, es decir, si se hubiera seguido el plan que habían hecho las 11 naciones en la ONU, hubiera sido siempre un país mitad y mitad. Hoy en día no es mitad y mitad. Y los palestinos básicamente se están siendo comidos su territorio. Es la verdad. Esa es la verdad lo que ha estado pasando. No tengo aquí el mapa, pero si tú ves, hay un mapa muy famoso que circula en internet de cómo se ha ido expandiendo la población israelita y cómo se ha ido haciendo chiquito el territorio de los palestinos. Eso es un hecho y es algo real. Y muchísimos judíos están a favor de que esto se analice, porque ellos mismos están de acuerdo en que
hay algo injusto en eso también. Así como es algo horrible que la respuesta sea tan terrorista. Pero fíjate cómo ya estaba invirtiéndose la historia. Habíamos comenzado con lo de los romanos, ¿no? Cuando invadieron a Judea. Ahora fíjate lo que está pasando. Los israelitas, ahora conquistadores, ahora son los conquistadores, llenaron el territorio antes llamado Palestina con soldados y con la más alta tecnología para proteger a sus familias y niños de los ataques rebeldes de la población local, los atrasados palestinos. Los israelitas colocaron bardas de 6 metros de altura con fosos y detectores térmicos subterráneos cercando Gaza, convirtiéndola en una estrecha y apretada franja frente al mar para los palestinos del oeste. O sea, en Gaza, que fue la tierra de los antiguos filisteos. Vamos a ello si los filisteos son los palestinos. Los palestinos, sintiéndose invadidos por Israel, y ojo, esto ya nos lleva a hace 2000 años, ahora eran los palestinos los que se sintieron invadidos por Israel, desarrollaron una resistencia civil, como lo hicieron los israelitas hace 2000 años, que se convirtió ahora en un grupo terrorista llamado Hamas, que se encarga de asesinar a los mandos de los opresores o invasores. ¿Te fijas cómo se repite la historia? La historia se repitió después de 2000 años. Hoy Israel está haciendo lo que en su momento le hizo Roma. Hoy los palestinos están viviendo lo que vivieron los judíos. Hoy el grupo terrorista Hamas hace lo que en su momento hicieron los sicarios y los celotes, cuando estos querían defender a Judea, a su nación, de la invasión de un extranjero. En aquel tiempo era Roma, en esta época, irónicamente, son los israelitas, a los ojos de los palestinos. Y tal vez, siguiendo la comparación, tal vez Benjamín Netanyahu está haciendo hoy exactamente lo mismo que Vespasiano y su hijo, Tito. Y tal vez ocurra que en un futuro próximo se dé una diáspora. Ya te dejo como para analizar luego si todo este plan al final va a culminar en que Israel está justificado para ahora sí invadir Gaza y ya tomarlo para siempre, por lo que hizo hace unos días. Vamos a ver qué ocurre. Pero si acaba habiendo una diáspora, o sea, sería como si la historia otra vez ocurriera de nuevo, pero ahora al revés, donde los palestinos son los que van a ser expulsados y dispersados en una diáspora, una deportación, y como lo que pasó en Siria hace poco, por otras razones, pero y algún día pues podríamos imaginar que los palestinos, si se dispersan, tal vez en 2000 años regresen, si es que para entonces existe aún la especie humana. Ok, hoy el primer ex ministro, hoy el ex primer ministro de Israel, Yair Lapid, como yo te comentaba, que es opositor de Netanyahu, hasta hace poco él era el primer ministro y él buscaba la paz. Claro, él no está a favor de los terroristas nunca, jamás, y ha dicho en estos días que el terrorismo es imperdonable y que con toda contra ellos, pero él buscaba la paz, algo semejante a lo que buscaba Yitzhak Rabin y todos los israelitas, los judíos que quieren que haya paz, que también haya derechos para los palestinos, que también tengan territorio. Bueno, él es opositor de Netanyahu, que ya sabes, Netanyahu es alguien que ni más, los palestinos ni deberían de estar aquí, y ellos ya tienen sus... hay un discurso de Netanyahu cuando él era joven que decía, los palestinos no tienen por qué estar en Palestina, ya que ellos tienen Jordania y tienen Gaza, o sea, nada más les daba chance de estar en Gaza y en Jordania, pocas palabras, que se larguen de lo que él considera que debe ser para puros judíos. Ya ves por qué tiene tantos enemigos judíos dentro de su propio país, él siendo el primer ministro. Pero bueno, Yair Lapid, ¿qué es lo que dijo el 22 de septiembre de 2022? Ante la ONU, él dijo, la mayoría de los israelitas estamos a favor de la propuesta de 2 estados. Yo soy uno de ellos, dijo. ¿A qué se refiere con 2 estados? Pues que se haga la propuesta que habían hecho en la ONU los 11 países en 1947, la propuesta 181. Si se hubiera, él dice, hagan que se respete ese maldito mapa, ¿no? Que también tengan derecho de existir los palestinos. Pero volvemos a la pregunta,
¿Son diferentes los palestinos que los judíos realmente? ¿Quiénes son realmente los palestinos? ¿Y quiénes son realmente los judíos? ¿Y qué nos va a decir los genes? Te decía que, bueno, esta propuesta de Yair Lapid es la que había hecho en su momento, como te decía, Isaac Rabin, premio Nobel de la Paz por esa propuesta, pero el día 4 de noviembre de 1995 lo asesinaron grupos israelitas que decían que casi era un traidor por ofrecer una paz o un arreglo con los palestinos. Y hace unos días un importante pensador mexicano, eh, él decía, y es cierto, que esos que asesinaron a Isaac Rabin en realidad estaban asusados por Benjamín Netanyahu, entonces más joven, ¿no? Fue en 1995. O sea, como ves, viene desde atrás la corriente ultra en Israel y también la corriente mediadora o pacifista o pacificadora en Israel también de judíos. Están en guerra en el territorio de Israel, los mismos judíos. Algunos quieren la paz, otros no. Pero como ves, el asesinato de estas personas que han buscado la paz, lo que te dice es que pareciera que alguien en lo alto, sabrá Dios quién, no quiere que se llegue nunca a un arreglo y que siempre siga siendo una guerra. Ahora, lo curioso de esta historia es circular, porque esta historia es un círculo, como ves. Ahora, lo que Roma estaba haciendo, ahora lo está haciendo Israel. Lo que ahora están sufriendo los palestinos es lo que sufrieron los judíos en la historia. Este es un gran libro, por cierto. Un libro de este gran autor. Bueno, lo curioso de esta historia circular es que los palestinos tienen los mismos... Estoy viendo la batería a ver si no se acaba ya. Ahí te va, o sea, esto es lo interesante. ¿Sabías tú que los palestinos y los judíos tienen los mismos genes? Los mismos genes. Se llama haplogrupo J1 del ADN del cromosoma Y. El cromosoma Y es el que se transmite solo de papás a hijos, o sea, en los hombres. El cromosoma Y solo existe en los varones, en los hombres. Mientras que el ADN mitocondrial solo se transmite por las mamás. Bueno, ¿qué te significa? Tú busca en internet el haplogrupo J1 y vas a ver un mapa. Ese mapa te dice toda una familia de la humanidad. Así como ejemplo, en América los nativoamericanos es el haplogrupo C3 y el Q1 y el Q2, perdóname, mientras que los arios, por ejemplo, los arios son el haplogrupo del cromosoma Y R1b. Así, para los semitas que ahí que van, los árabes de Arabia Saudita, los que son de Mesopotamia, Irak, todo eso, los que son del Levante, o sea, lo que es Líbano, eh, Siria, Israel, todos este grupo son los semitas, ¿no? Semitas es una familia genética, todos vienen de un mismo o de unos mismos antepasados y se llama el haplogrupo J. Pero J, con el tiempo y con miles de años, fue diferenciándose. Así como se diferenció el COVID, que había primero un COVID y luego hubo cepas, el alfa, el beta, el delta, epsilon, ¿te acuerdas? Cada vez se van haciendo nuevas cepas. Lo mismo somos los humanos. Somos como un virus hasta cierto punto y en nuestras células está la huella digital de dónde venimos. Entonces, el J2 se separó y es el que está en Turquía. El J1 es el que está básicamente en Arabia y el Levante. Pero es interesante lo siguiente. Este J1 también se fue ramificando. El J1 que existe en Arabia Saudita o que predomina en Arabia Saudita es una diferente cepa que la que está en los actuales palestinos y en los actuales judíos. ¿Y qué crees? Los palestinos se parecen más genéticamente a los judíos que a los árabes. O sea, son dos camadas diferentes. Cuando los árabes en el año 630, si recuerdas como a la mitad de este video, los árabes cuando invadieron los musulmanes de Mahoma, Abu Bakr, invadieron el Canaán, ellos venían con esa cepa arábiga, pero esa no, bueno, ellos conquistaron a lo que es el Levante, sí, claro, y se volvió
musulmán. La religión cambió, los genes no. ¿Qué quiere decir esto? Aquí te tengo que hablar de una cuestión. Existe un concepto llamado el superestrato. ¿Qué significa? Hay veces que, por ejemplo, cuando llegaron los ingleses a conquistar Estados Unidos, prácticamente destruyeron a los que vivían antes, ¿no? Destruyeron a los nativoamericanos que acabaron en reservaciones y todo el grupo anglosajón es el que hoy domina en Estados Unidos. Aquí en México es diferente. Es diferente, los españoles llegaron, un grupo más pequeño, pero no mataron a los que estábamos aquí. O sea, ¿qué significa? Hoy cuando tú haces un estudio genético del mexicano promedio, el mexicano promedio, fíjate, esto está increíble, incluido yo mismo, el mexicano promedio tiene entre un 10 y un 30% de su ADN proveniente de hombres o papás europeos. Entre un 10 y un 30, pero ¿qué crees? La mayoría de los mexicanos tenemos un 90% de ADN de mujeres, o sea, el ADN mitocondrial, en un 90% de los mexicanos es, es originario, o sea, es indígena. ¿Qué quiere decir? Que hubo un superestrato, un pequeño grupo de conquistadores lograron el cambio cultural, el cambio del idioma, pero la cama poblacional fue la misma. O sea, en pocas palabras, todas las mujeres prehispánicas siguen existiendo en nosotros. Seguimos teniendo una mamá prehispánica y un papá que es un porcentaje mucho menor en nuestros genes, es el europeo. A lo que vamos es, cuando pasó lo de Arabia, la conquista islámica, los genes demuestran que los que venían con Abu Bakr, llegaron, conquistaron, lograron que la zona se volviera adepta a el Islam, que trabajara para el Islam, pero la población en general siguió siendo la misma de antes, con unos cuantos árabes más. O sea, árabes me refiero de Arabia Saudita, de la península arábiga. ¿Qué es lo que dicen los genes? Resumida cuenta, que y esto es algo que enojó a Benjamín Netanyahu, le enojó, porque le dijeron, señor, noticia, los palestinos son la misma familia que los judíos y los dos estaban aquí desde hace 5,000 años, son los mismos, son los cananitas. Los cananitas de la antigüedad hoy son los palestinos y los judíos. Claro, hay que hacer notar que los judíos como grupo, si tú analizas ya sus genes, eso haré un video a lo mejor mañana o cuando ustedes quieran, de cómo es cuando ves los porcentajes de los que están hechos genéticamente los judíos actuales. Porque ya no son solamente el J1 y el J2. ¿Por qué? Porque viajaron por el mundo. Estuvieron un tiempo en Casaria, etc. Hay más componentes ya genéticos en el judío actual, pero lo que predomina es el gen J1, que es el que tenían desde la antigüedad. O sea, básicamente un 40% de los judíos actuales tienen, o sea, más bien el 40% de la composición genética es entre 40 y 50 es este J1, prueba de que todos ellos proceden del mismo lugar, del Canaán, y son hermanos de los palestinos. Entonces, si es esto así, yo te pregunto, o más bien ya va quedando claro que los palestinos son descendientes de los judíos que se habían quedado. Acuérdate que en el año 132 se habían rebelado contra el Imperio Romano por segunda vez. En el año 359 otra vez con Patricius. Luego en el año 630 fueron los que festejaron la llegada de los islámicos. Esos judíos, ¿qué pasó con ellos? Ellos seguían estando ahí. No se fueron en el 70 a la diáspora, se quedaron ahí, en su misma tierra, el Canaán. ¿Por qué desaparecieron de la historia? La pregunta que te hago es, ¿desaparecieron? ¿O simplemente olvidaron su pasado? ¿Se convirtieron al Islam? ¿Olvidaron su pasado? Se volvieron los que hoy son los palestinos. En pocas palabras, hoy los que están llegando están básicamente hostilizando a sus propios hermanos. O sea, son tal vez los mismos judíos. Todo esto merece más análisis. Yo en estos días iré a platicar con más genetistas, con genetistas, ¿no? Yo no lo soy, que sabrán mucho más que yo de todo esto, y también con historiadores. Pero, ojo, porque aquí el punto de todo esto es,
pocas historias, la historia siempre está politizada y manipulada, ¿no? Siempre. Todos los países manipulan la historia, todos los grupos de interés. Siempre todo el mundo, aunque no queramos, lo hacemos. Pero ese es el veneno que hay que evitar. En este tema de palestinos y judíos, nunca se ha visto más polarizado. Yo comencé diciéndote las frases que decía Netanyahu y las que dice Mahmoud Abbas. Cada uno dice la historia que él quiere que sea la verdad. Pero no, eso no es la forma en que se sabe la verdad. Ahora quiero decirte algo. Bueno, o sea, lo que quiere decir es esto. Eh, si todo lo que acabamos de platicar es este año, hasta este momento es real, en que los palestinos, al menos en un gran porcentaje, son descendientes de los judíos que se quedaron desde entonces y que luego se fueron mezclando con los pocos musulmanes que llegaron. Bueno, te insisto que los estudios genéticos hoy prueban que el componente de los palestinos principal es más cercano a los judíos que están retornando que a los árabes que vinieron de Arabia Saudita cuando fue la invasión musulmana. Entonces, o sea, lo que significaría es que la actual guerra que estalló el 8 de octubre de 2023, casi exactamente 50 años después de la del Yom Kippur, es realmente una guerra de judíos contra judíos. Solo que unos de ellos olvidaron que eran judíos, olvidaron su pasado. Sí. Que, ojo, a los que hayan leído Secreto Biblia, saben que esto pasó también en otra ocasión. Cuando en el año 70, volvamos a Tiglat-Pileser, los asirios, y bueno, Tiglat-Pileser, Sargón y Sennacherib, ellos tres grandes emperadores asirios, habían hecho algo muy parecido con Israel. Israel les daba lata, bueno, hicieron esta operación, la primera gran diáspora, agarraron a la crema innata de Israel, se la llevaron a un lugar en el corazón remoto de Mesopotamia llamado Kuta y los pusieron ahí. Y sacaron gente de Kuta para llevársela a Israel y se volvió Samaria. Para los de Judea, que eran israelitas del sur, decían, ya los de Samaria ya están podridos porque ya están combinados con los que vienen de Mesopotamia, ya no son judíos puros. Era verdad. Y por eso decían que los samaritanos ya eran así como de segunda. Bueno, yo te pregunto, ¿y qué pasó con los judíos que se fueron a Kuta? Los que fueron llevados por Sennacherib a el centro de Mesopotamia. ¿Y ellos qué les pasó? Eran miles. ¿Desaparecieron? O más bien, se absorbieron con la población y hoy están en Irak, sus descendientes. Esos son judíos también que provienen de allí, pero son lo que unos llaman una de las tribus perdidas de Israel. Ya nada más te estoy diciendo dos, la de Kuta y la otra es esta, que tales son los palestinos. O sea, el punto es que te quiero decir algo. Esto es circular también. Ya voy a acabar, porque duró muchísimo el video. Les agradezco su paciencia, queridos amigos. Y mi querido Manuel Padrá, estás aquí, te envío un abrazo gigantesco. Y querido Iván, siempre un placer poder estar en un video contigo. Bueno, esto es también una historia circular. Circular significa que son historias que se han repetido y luego se repiten y se seguirán repitiendo por los siglos de los siglos, mientras haya humanidad. ¿Por qué? Porque en el año de 585 a.C., Nabucodonosor de Babilonia, eso te lo contaba hace rato, pero va de nuevo, está a más detalle aquí, Secreto Biblia. En el año 585, Nabucodonosor de Babilonia también invadió ahora a los de Judea, a los del sur, los expulsó para llevárselos cautivos a Babilonia. Todos han oído esta rola, la rola de In the Rivers of Babylon. In the Rivers of Babylon. Bueno, esa canción está dedicada a ese momento en que los judíos los agarró Nabucodonosor, se los llevó casi estilo Hitler, en carretas, se los llevaban así, como cuando Hitler se los llevaba en los trenes. Bueno, ahí van, esta vez no a Kuta, como había sido 100 años antes por Sennacherib, esta vez se los lleva a Babilonia, Nabucodonosor, y los tuvo ahí, o sea, en guetos, y luego algunos llegaron al poder, como Daniel, el profeta Daniel acabó siendo asesor de Nabucodonosor, ¿te imaginas? Pero muchos de ellos estaban ahí de gatos o les dejaban tener negocios, pero prohibido regresar a su tierra, ¿no?
y muchos extrañaban a Sión. Esta rola en los jardines de Babilonia habla de el extrañar a Sión, ¿no? Basada en un bellísimo salmo. Pero bueno, el punto es que después Babilonia a su vez fue conquistada por los persas, por Ciro el Grande. En este video nos hemos ido en la historia medio de atrás para adelante. Bueno, ahora sí, nada más lo que diga aquí, leído y sin comentar, porque si no... Ahí te va. Pasaron décadas de cuando Nabucodonosor se llevó a estos judíos a Babilonia a estar cautivos, y Ciro el Grande de Persia venció a Babilonia y apoyó a los judíos para que regresaran a su tierra amada, a Israel. Pero al llegar ahí ocurrió una masacre. Una masacre, ¿por qué? Porque los judíos que estaban regresando aplastaron a los pobladores locales que encontraron ahí. Adivina quiénes eran. Eran judíos que no se habían ido a Babilonia, los que habían quedado. Pero los que llegaron los vieron como enemigos. ¿Te suena parecida la historia? Sin saber que ellos eran remanentes de la deportación de Nabucodonosor, que se habían quedado ahí. Es decir, eran descendientes de sus propios ancestros y sin quererlo los vieron como enemigos. En realidad eran ellos mismos. Esto va a continuar en la parte 2. Vamos a hablar de si esto lo provocó o no en Netanyahu. Pero antes te voy a decir una nota antes de acabar. Y querido Sheridan Araujo, te envío un abrazo muy grande y gracias por estar aquí en el video. Te quiero decir algo. Las palabras filisteo y palestino están relacionadas y tienen la misma raíz. Por siglos se ha buscado la identidad de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Como Goliat, pues, se cuenta, Goliat al que David mató, el gigante, ¿no? Los filisteos aparecen como malos, etc. Pero ¿quiénes eran los filisteos? Y la palabra filisteo se parece a Palestina. Y de hecho, de ahí viene. Pero los palestinos son los filisteos. Y para resumirlo, te lo voy a decir algo. ¿Quiénes son los...? Bueno, esto lo digo en el próximo video porque ya se va a acabar. Solo cerramos con algo. Se han desenterrado en cementerios en Gaza, que era exactamente donde vivían los filisteos, varias ciudades como Ashkelon. Bueno, en Gaza está muy cerca de Ashkelon. En Ashkelon hay un cementerio donde desenterraron niños y les analizaron los genes. Te esperarías que si los filisteos son de la misma familia que los palestinos y los judíos, pues tendrían este gen J1, pero no. El gen que tienen paternal es el de R1b, o sea, arios. Ya te digo en videos que voy a hacer en estos días. Si te gustó este video y lo compartes, por favor, porque yo he bajado mucho de mi algoritmo porque casi no hago videos. Cuando hago, necesito que me ayudes a compartirlos porque si no, no vuelvo a tener el algoritmo. Pero si quieren que haya video, les pido en el comentario que me digan si qué onda. Pero vamos a hablar esto de por qué eran arios los filisteos. En resumen, eran griegos. Eran griegos. Pero bueno, queridos amigos, les envío un abrazo gigantesco. Y les envío un abrazo gigantesco. Espero que la pasen padrísimo y que tengan muy buena noche.